Hola, bienvenidos a KJV Bible Stories, KJV Bible Stories. Estamos en Las Buenas Nuevas, parte 7. Las Buenas Nuevas es un libro escrito por E.J. Waggoner. Estamos en el capítulo 3. Recuerden que Las Buenas Nuevas, cada capítulo va con cada capítulo del libro de Galatas. Y aquí nos quedamos en un contraste y bajo maldición. Vamos a empezar con una palabra de oración, que Dios esté con nosotros para nosotros poder entender cosas espirituales. Querido Padre Celestial, venimos hacia usted en el nombre de Señor Jesucristo. Gracias por su misericordia y su amor. Le pedimos que pueda estar aquí usted con nosotros para que nosotros entendamos las cosas espirituales, que nos dé la libertad, como usted dijo, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, que podamos aprender, que podamos entender y que compartamos este video a muchas personas para que sepan la libertad que se encuentra en Cristo Jesús y sobre el mensaje de justicia por fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Observa el marcado contraste expuesto en los versículos 9 y 10. Los que viven por la fe son benditos, mientras los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La fe atrae la bendición. Las obras de la ley traen la maldición, o mejor dicho, lo dejan abajo, lo dejan a uno abajo la maldición. La maldición pesa sobre todos, ya que el que no conoce ya es condenado porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios. Juan 3:18. La fe revierte esa maldición. ¿Quién está bajo de la maldición? Todos los que dependen de las obras de la ley. Fíjate que no dice que los que obedecen la ley están bajo de la maldición, lo que sería una directa contradicción de Apocalipsis 22:14. Dichosos los que guardan los mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Dichos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Salmo 119, versículo 1. Los que son de la fe son guardadores de la ley, puesto que los que son de la fe son benditos, y los que guardan los mandamientos son también benditos mediante que la fe guardan los mandamientos, o sea que guardan los mandamientos por fe. Pero el evangelio es contrario a la naturaleza humana. Venimos a ser hacedores de la ley, no haciendo, sino creyendo. Si abracemos para obtener justicia, estaríamos simplemente ejercitando nuestra naturaleza humana pecaminosa, lo que jamás nos acercaría a la justicia, sino que nos alejaría de ellas. Por contraste, creyendo las preciosas y grandísimas promesas, llegamos a participar de la naturaleza divina, según de Pedro 1:4. Y entonces todas nuestras obras son hechas en Dios. Los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron, a saber, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que la seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: pongo Sión en la piedra de tropiezo y la roca de caída. El que crea en él nunca será avergonzado. Romanos 9:30-33. Muy importante lo que es esos versículos. Súper. ¿En qué consiste la maldición? Nadie que lea detenida y reflexivamente Gálatas 3:10 dejará de comprender que la maldición es la transgresión de la ley, la desobediencia de la ley de Dios en sí misma, la maldición, puesto que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. El pecado encierra la muerte en su seno. Sin pecado la muerte sería imposible, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios 15:56. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición o bajo maldición. ¿Por qué será? Quizá la ley es una maldición en absoluto, puesto que la ley es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. ¿Por qué pues están bajo la maldición todos los que se apoyan en las obras de la ley? Porque está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. No hay que confundirse, no es maldito porque obedezca la ley, sino porque no lo hace.
Así pues es fácil ver que apoyarse en las obras de la ley no significa que uno esté cumpliendo la ley, no, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7, todos están bajo la maldición y el que piensa en librarse de ella por sus propias obras continúa en ella, puesto que la maldición consiste en no permanecer en todas las cosas que están escritas en la ley. Es fácil deducir que la bendición significa perfecta conformidad con la ley. Bendición y maldición. Hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios. Deuteronomio 11, versículo 26 al 28. Esa es la palabra viviente de Dios dirigida personalmente a cada uno de vosotros o de nosotros. La ley produce ira. Ira. Romanos 4:15, pero la ira de Dios viene solamente sobre los desobedientes. Efesios 5:6. Si creemos verdaderamente, no somos condenados por la fe. No somos condenados porque la fe nos pone en armonía con la ley. La vida de Dios, el que mira atentamente en la fe perfecta, la ley de la vida, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, este será feliz, bendito en lo que hace. Santiago 1:25. Buenas obras. Hay muchos versículos que ustedes tienen que anotar y volverlos a leer y meditar porque hay mucha nutrición espiritual en este libro. La Biblia no desprecia las buenas obras, al contrario, las exalta. ¿Qué? Buenas obras, esa sección. Palabra fiel es esta. En estas cosas insiste con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:8. La acusación que pesa contra los incrédulos es que niegan de Dios con los hombres. Llegan de Dios con los hechos, ¿me disculpas? Son reprobados para toda buena obra. Tito 1:16. Pablo exhortó a Timoteo a que mandase a los ricos de este siglo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. 1 Timoteo 6:17 y 18. Y el apóstol oró por todos nosotros para que andéis como es digno del Señor, a fin de que agradarle en todo, para que fructifiquéis en toda buena obra. Colosenses 1:10. Más aún, se nos da la seguridad de ser creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Él mismo preparó esas obras para nosotros, las produjo y las concede a todo aquel que en él cree. Salmos 31:19. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien envió. Juan 6:29. Se requieren buenas obras, pero no podemos hacerlas. Solamente aquel que es bueno, que es Dios, puede hacerlas. Si es que en nosotros existe el más mínimo bien, se debe a la obra de Dios. Nada de lo que Dios hace es digno de desprecio. El Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable ante Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, versículo 20 y 21. Ahora vamos a Galatas 3, versículo 11 y 12. Pero es claro que por la ley ninguno se justifica ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no produce de la fe, pues dice, el que hace esas cosas vive por ellas. ¿Quiénes son los justos? Cuando leemos la repetida declaración, el justo vivirá por la fe, es imprescindible que comprendamos claramente qué significa el término justo. Ser justificado por la fe es ser hecho justo por la fe. Toda injusticia es pecado. 1 de Juan 5:17 en la Biblia, en Nuevo Testamento Internacional.
Y el pecado es la transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4. Por lo tanto, toda injusticia es transgresión de la ley. Por supuesto, toda justicia es obediencia a la ley. Vemos, por lo tanto, que el justo, el recto, es aquel que obedece a la ley y ser justificado es ser hecho guardador de la ley. ¿Cómo llegar a ser justo? El fin perseguido es la práctica del bien. Y la norma es la ley de Dios. La ley produce ira, por cuanto todos pecaron, y por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. ¿Cómo vendremos a ser hacedores de la ley? ¿Y escaparemos así de la ira o maldición? La respuesta es: el justo vivirá por la fe. Por la fe, no por las obras. Venimos a ser hacedores de la ley. Con el corazón se cree para justicia, Romanos 10:10, el que ningún hombre resulta justificado ante Dios por la ley es evidente. ¿Por qué? Porque el justo irá por la fe. Si la justicia viniese a ser por las obras, entonces no vendrá por la fe. Y si es por gracia, ya no es en base a las obras. Si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia. Romanos 11:16. Al que obra no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, versículo 4 y 5, no hay excepción, no hay cambios intermedios. No dice que algunos de los justos vivirán por la fe, ni tampoco que vivirán por fe y por obras, sino simplemente el justo vivirá por la fe. Eso prueba que la justicia no viene por las obras procedentes de uno mismo. Todos los justos son hechos justos y mantenidos en esta situación solamente por fe. Eso es así debido a la sublime santidad de la ley. Más allá del alcance del hombre, solamente el poder divino puede cumplirla. Así recibimos al Señor Jesús por la fe, y Él vive la perfecta ley en nosotros. La ley no procede de la fe. Es la ley escrita, sea un libro o bien en tablas de piedra a la que se le refiere el texto. La ley dice simplemente: haz esto, no hagas aquello. El que hace esas cosas vive por ellas. La ley ofrece vida solamente bajo esa condición. Obras, solamente obras es lo que la ley acepta. Poco importa el origen de las mismas, con tal que estén presentes. Pero nadie ha cumplido los requerimientos de la ley, por lo tanto no puede haber hacedores de la ley, es decir, no puede haber nadie cuya propia vida presente un registro de perfecta obediencia. El que hace esas cosas vive por ellas, pero uno tiene que estar vivo a fin de poder hacerlas. Un muerto no puede hacer nada. Y el que está muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1, es incapaz de obrar justicia. Cristo es el único en quien hay vida, ya que Él es la vida y es el único que cumplió y puede cumplir la justicia de la ley. Cuando no es negado y rechazado, sino reconocido y recibido, vive en nosotros toda la plenitud de su vida, de forma de que ya no somos más nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros. Entonces obediencia en nosotros nos hace justos. Nuestra fe no es contada por justicia simplemente porque es fe. Se apropia del Cristo viviente. Por fe sometemos nuestros cuerpos como templos de Dios. Cristo, la piedra viva, habita en el corazón, que se transforma así en trono de Dios, del Dios. Así, en Cristo, la ley viviente viene a ser nuestra vida, porque de Él, del corazón, mana la vida. Proverbios 4:23. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles,
para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Abordando el tema central. En esta epístola, mil disculpas. ¿Sí es epístola, mil disculpas. En esta epístola no hay controversia alguna sobre la ley al respecto de si debe o no debe ser obedecida. Para nada se considera que la ley haya sido abolida, cambiada o haya perdido su fuerza. La epístola no contiene el más leve indicio de tal cosa. El asunto a resolver no es si debe obedecer la ley, sino cómo hay de obedecerla. Se da por sentado que la justificación, ser hecho justo, es una necesidad. La cuestión es la siguiente: ¿viene por la fe o por las obras? Los falsos hermanos estaban persuadiendo a los galatas de que deberían ser hechos justos por sus propios esfuerzos. Pablo, mediante el Espíritu, les mostraba que todos los esfuerzos eran vanos y tenían por único resultado el que la maldición se ciñese aún más sobre el pecador. La justicia por la fe en Jesucristo queda establecida para todos en todo tiempo como la única justicia verdadera. Los falsos maestros se gloriaban en la ley, pero debido a su transgresión de la misma traían aprobio al nombre de Dios. Pablo se gloriaba en Cristo y mediante la justicia de la ley que así obtuvo, dio gloria al nombre de Dios. El aguijón del pecado, se llama esa sección. Siguiente. La última parte del versículo 13, obvio, Galatas 3, muestra claramente que la maldición consiste en la muerte. Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue hecho maldición por nosotros al colgar en el madero, es decir, al ser crucificado. Ahora bien, el pecado es el causante de la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el mundo la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Romanos 5:12, el aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios 15:56. Así virtualmente, el versículo 10 nos dice que todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley puede darse por muerto. En otras palabras, que la desobediencia equivale a la muerte. Cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado, y el pecado, una vez cumplido, engendra muerte. Santiago 1:15. El pecado contiene la muerte, y el hombre sin Cristo está muerto con delitos y pecados. Efesios 2:1. Poco importa si se mueve aparentado estar lleno de vida, permanecer las palabras de Cristo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. 1 Timoteo 5, versículo 6. Se trata de una muerte en vida. El cuerpo de muerte, de Romanos 7:24, el pecado es transgresión de la ley, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la maldición consiste en esa muerte que hasta el más atractivo de los pecados esconde dentro de sí. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Redimidos de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Algunos lectores superficiales de este pasaje se apresuran a exclamar: no necesitamos guardar la ley, puesto que Cristo nos ha redimido de su maldición. Como si el texto dijese que Cristo nos ha redimido de la maldición de la obediencia. Los tales leen la escritura sin provecho. La maldición, tal como hemos visto, ya es la desobediencia. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, Cristo
nos ha redimido de la desobediencia a la ley. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Romanos 8, 3 y 4. Alguno dirá irreflexivamente, eso me tranquiliza por lo que respeta a la ley. Puedo hacer lo que quiera, puesto que todos fuimos redimidos. Es cierto que todos fueron redimidos, pero no todos han aceptado la redención. Muchos dicen de Cristo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, y alejan de ellos la bendición de Dios, pero la redención es para todos. Todos han sido comprados con la sangre preciosa, la vida de Cristo, y todos pueden así, si así lo quieren, ser librados del pecado y de la muerte. Somos redimidos mediante esa sangre de la buena conducta que recibimos de nuestros padres. 1 Pedro 1:18. Tómate el tiempo para pensar en lo que eso significa. Permite que impresione tu alma la plenitud de la fuerza contenida en la expresión. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de vuestro fracaso en permanecer en sus justos requerimientos. Eso está súper clarísimo. No necesitamos pecar más. Aleluya. Es corto las ataduras del pecado que nos esclavizan de forma de todo. Cuanto hemos de hacer es aceptar su salvación, a fin de resultar libertados de todo pecado que nos domine. Ya no es más necesario que gastemos nuestras vidas en fervientes anhelos y en vanos lamentos que por deseos incumplidos. Cristo no proporciona falsas esperanzas, sino que viene a los cautivos del pecado y les declara libertad. Las puertas de vuestra prisión están abiertas, salid de ella. ¿Qué más cabe decir? ¿Qué más cabe decir? Cristo ha ganado la más completa de las victorias sobre este presente siglo malo, siglo malo, ¿verdad? Sobre la concupiscencia o las locuras de la carne, y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. 1 Juan 2:16. Y nuestra fe en Él hace nuestra victoria. Todo cuanto hemos de hacer es aceptarla. Amén. Cristo ha hecho maldición por nosotros. Para todo aquel que lea la Biblia, resulta evidente que Cristo murió por los impíos, Romanos 5:6. Él fue entregado por nuestros pecados, Romanos 4:25. El inocente murió por el culpable, el justo por el injusto. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículos 5 y 6. Ahora bien, la muerte entró por el pecado. La muerte es la maldición que pasó a todos los hombres por la simple razón de que todos pecaron. Puesto que Cristo fue hecho maldición por nosotros, está claro que fue hecho pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24, observa que nuestros pecados estuvieron en su cuerpo. Su obra no consistió en algo superficial. Nuestros pecados no fueron puestos en él en un sentido meramente figurativo, sino que estuvieron en su cuerpo. Fue hecho maldición por nosotros. Fue hecho pecador por nosotros, y en consecuencia sufrió la muerte por nosotros. A algunos les parece una verdad detestable, para los gentiles es locura, y para los judíos piedra de tropiezo. Pero para los que somos salvos, poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:23 y 24, recuerda que Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. No sus pecados, puestos que nunca pecó. La misma escritura que nos informa de que Dios lo hizo pecador por nosotros destaca que no tenía pecado. El mismo pasaje que nos asegura que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero
específica que no cometió pecado. El que fuese capaz de llevar nuestros pecados en él mismo y que pudiese ser hecho pecado por nosotros y no obstante que no cometiera ningún pecado, contribuye a su gloria imperecedera y a nuestra eterna salvación del pecado. Amén. Sobre él estuvieron los pecados de todos los hombres, sin embargo, nadie pudo descubrir en él la más leve sombra de pecado. Aunque tomó todo el pecado sobre sí mismo, su vida jamás manifestó pecado alguno. Él lo tomó y lo absorbió por el poder de su vida indisoluble, que vence a la muerte. Es poderoso para llevar el pecado sin que éste lo manche. Es por su vida maravillosa que nos redime, nos proporciona su vida para que podamos ser liberados de toda sombra de pecado que haya en nuestra carne. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte y fue oído por su reverente sumisión, Hebreos 5:7, pero murió, nadie le quitó la vida, él mismo la dio para volverla a tomar. Juan 10, versículos 17 y 18, fueron desatados los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hechos 2:24. ¿Por qué fue imposible que la muerte lo retuviera tras haberse puesto voluntariamente bajo el poder de esta? Porque no tenía pecado. Tomó el pecado sobre sí, pero estuvo a salvo de su poder, porque fue en todo semejante a sus hermanos, tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 2:17, Hebreos 4:15, y puesto que de sí mismo nada podía hacer. Y puesto que de sí mismo nada podía hacer, Juan 5:30, oró al Padre para que lo librara de caer, librara, lo librara de caer derrotado y quedar así bajo el poder de la muerte. Y fue oído, hallaron cumplimiento las palabras, debido a que el Señor, el Eterno, me ayuda. No seré confundido, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cerca de mí está el que me justificará. ¿Quién contenderá contra mí? Isaías 50, versículos 7 y 8. ¿Cuál fue ese pecado que tanto le oprimió y del que fue librado? No el suyo, pues no tenía ninguno. Fue el tuyo y el mío. Nuestros pecados han sido ya vencidos, derrotados. Nuestra lucha es solamente con un enemigo vencido. Cuando acudes a Dios en el nombre de Jesús, habiéndote sometido a su muerte y vida, de manera de que no tomes su nombre en vano, puesto que Cristo mora en ti, todo cuando has de vencer es recordar que Él llevó todo el pecado y lo lleva aún, y que Él es el vencedor. Exclamarás al punto, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 57. Gracias a Dios que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús y por nuestro medio manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. 2 Corintios 2:14, aquí vamos a parar. Así como dice el versículo, que llevemos la fragancia de su conocimiento. Espero que ustedes tengan la convicción de compartir estos videos que ando haciendo para que la gente sepa de Cristo, que sepan de nuestro Redentor que amamos. Entonces les pido un favor, por favor, sean tan amables de compartir. Share the videos, please. Por favor, compartan los videos. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, Padre, venimos en el nombre de Jesús Jesucristo. Gracias por su misericordia. Gracias por la palabra. Gracias por el evangelio. Le pedimos, Señor, que las personas que vengan a escuchar estos audios, que puedan compartir esto, que haya más gente que sepa de ti, Señor. Viene pronto tu hijo y los hijos que dicen son tus hijos, estamos dormidos, Señor. Despiértanos para predicar este hermoso evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.